Hola a todos y a todas, acá estamos en un nuevo espacio de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy estamos con un tema intenso, los médicos y el terrorismo de Estado. Tenemos dos invitados, el doctor Ricardo Martínez, médico sanitarista, y el doctor Claudio Capuano, a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos y Salud de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá en un tema importante, los tres somos médicos y quizás esta situación nos toca bastante de cerca y es un tema que me gustaría que podamos transmitir de manera que todos los que nos están viendo puedan entender que es un tema más para profundizar, para conocer, para poder entender lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando. Para empezar el tema me gustaría a ver que abras un poco todo esto, ¿qué hablamos cuando hablamos de los médicos y el terrorismo de Estado? Bueno, gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir la mesa con un compañero como Ricardo. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de médicos y terrorismo de Estado? La primera reflexión que podría plantearte es que el ser médico, la práctica médica, tiene varios puntos de diferencia con respecto a otro tipo de profesiones. La primera diferencia es que uno puede acceder al cuerpo, y ese acceso al cuerpo, ese acceso es un poder por el cual las sociedades en su conjunto a través de los años le han tratado de dar un marco moral a ese saber técnico que tienen los médicos para poder regularlo. De ahí ya uno puede hablar desde el Código de Hammurabi, 1000 años antes de Cristo, a el conocido juramento hipocrático o las nuevas formas de juramento, como donde se plantean el 24 de marzo del año 1958, Florencio Escardó, cuando era decano de la Facultad de Medicina, firma el nuevo juramento y dice que los médicos no pueden ir contra las leyes de la humanidad. Esta declaración de Ginebra modificada, además, uno las ve en distintas oraciones, códigos de ética. Esto por un lado. Por otro lado, uno puede plantear que la violación de los derechos humanos como ejercicio de poder para construir nuevas relaciones sociales, en lo que uno considera el Estado premoderno y moderno, se han dado para que las sociedades, las clases que manejan las sociedades, y poder sojuzgar a las clases bajas. Sí. Con estos dos ejemplos uno puede plantear que la Argentina no fue ajena a este tipo de ejercicio y necesariamente tuvo que haber participación médica para practicar el terrorismo de Estado. Sí. Esa participación fue dada en diversos aspectos. Sí, es un partícipe necesario y es bastante conmovedor pensar que todo lo médico que está al servicio de la salud y de preservar la vida fue usado y es usado y permite ser usado para sojuzgar, para matar, para controlar, y cómo de alguna manera las sociedades siguen, esto no afecta la figura de lo médico, ¿no? Como sigue teniendo este poder y este reconocimiento social, pese a darnos cuenta del horror que significa que un médico haya contribuido a sostener este terrorismo y hasta el día de hoy haya silencio al respecto. Vos llevas a cabo una investigación desde hace muchos años sistematizando todas estas cuestiones. Sí. También ha habido juicios, hay médicos que están imputados, que están
procesados, pero son muy pocos. Sí. ¿Cómo es esto? A ver, en el año 2004, en la cátedra que coordino, junto con otros colectivos gremiales, organizaciones sociales de derechos humanos, comenzamos una campaña denominada de la condena social a la condena real. Bien. Esta campaña lo que busca es que los médicos que han cometido delitos de lesa humanidad, que hayan violado los derechos humanos, sean condenados, juzgados y condenados, pero también inhabilitados de por vida para ejercer la profesión médica. Sí. Esto que digo yo parece una obviedad, pero claro, recién en el año 2004-2005 fue cambiado el artículo 52 del Código de Ética de la provincia de Buenos Aires, donde la máxima pena que se le daba era una inhabilitación por 6 meses. A partir de ese cambio, del cual la cátedra participó y celebró que se cambie, quien cometió violaciones a los derechos humanos no puede ejercer más la medicina. Ahora bien, uno puede llegar a hablar de la cantidad de procesados que hay en la Argentina en juicios, en este tipo de juicios. Bajo las últimas cifras de la Unidad Fiscal de Seguimiento de los juicios por violaciones a los derechos humanos, tenemos que hay 820 personas procesadas. De los juicios concluidos, tenemos que son 190 personas que tienen condena, que han sido condenadas. De esos 190, 40 con condena firme. Bien. Ahora bien, a partir de estas 820 personas procesadas, hicimos una investigación de cuántas son médicos. Sí. Llegamos a la cifra de 23, menos del 3%. Ahora, hay varias formas que hay en la participación médica en el terrorismo de Estado. Esta participación médica no fue un producto de alguien que lo quiso hacer de forma individual, sino que a través de la investigación que hemos llevado en juicio a la Junta, en el juicio a la Junta, en los juicios previos que hubo al juicio a la Junta, en los juicios por la verdad, en los juicios actuales, se ve como un plan sistemático en el cual incorporaron lo que sería la sanidad del Estado, la sanidad militar. Ahora, en varios argumentos, en varios de los represores, inclusive, lo afirman. Quienes hayan sido directores del Hospital de Campo de Mayo lo afirman, director de la ESMA también lo afirma. Ahora bien, solamente hay 23 médicos procesados, de los cuales 10 están por apropiación de hijos, o sea, apropiación de la descendencia, y el resto por privación ilegítima de la libertad y tormento seguido de muerte. En realidad, si uno ve que hay, hasta el día de la fecha se descubrieron 500 centros clandestinos de detención, que si uno pudiera ver que solamente hay un médico trabajando las 24 horas del día, los 365 días al año, ya estamos hablando solamente de 500 médicos. Claro. Pero además, si uno piensa que hay 500 chicos desaparecidos, y uno ve que el proceso de la apropiación de la descendencia implica la concurrencia de más de un médico. ¿Qué significa esto? La prisionera que está embarazada, que es llevada al hospital, como el sector de epidemiología del Hospital de Campo de Mayo, que significa la concurrencia de un médico para seguirla, un ginecólogo o una obstetra para hacer el parto. Si se complica, hay que hacerle una cesárea y necesita un anestesista. Luego el neonatólogo para seguir al bebé, sin contar la partera y sin contar de quien firma el certificado de función. Vamos a tener de 103 chicos restituidos, solamente hay más de 10 médicos procesados. O sea, más vale la pena preguntarse por qué son tan pocos, ¿no? Es tremendo pensarlo. Y Ricardo, vos tenés un caso cercano donde hubo una madre de desaparecidos que estuvo trabajando este tema, ¿no? De la complicidad médica. En realidad, cuando uno inmediatamente
reflexionar sobre médicos y terrorismo de Estado, a mí en términos personales, me surge con plenitud el nombre de Adelina de Matti de Alayes. Adelina Alayes, o Adelina, como la conocemos, es una madre de Plaza de Mayo, que a mediados de los 80, a raíz de investigar sobre la desaparición de su hijo, Carlos Esteban Alayes, inicia un proceso que creo que fue bastante singular. Quizá vos más experiencia tendrás si hay alguna otra investigación al respecto, Claudio. Pero Adelina lo que hace un estudio pormenorizado de los certificados de defunción a raíz de denunciar en el cementerio de La Plata de fosas comunes con enterramientos de aproximadamente 400 NN. Entonces Adelina hace un estudio pormenorizado de los certificados de defunción y en realidad lo que identifica es la sistemática firma de los certificados de defunción por un conjunto de médicos que estaban vinculados a la Dirección de Sanidad de la Policía Bonaerense. Esto Adelina lo publica mediados de los 80. Yo tengo en ese momento la información que me la dio en forma personal Adelina. Y esto con el correr del tiempo ocurrieron varias cosas. Luego de este estudio de Adelina, los registros sorprendentemente desaparecieron. Hay un médico que está imputado como responsable, un médico de sanidad de la policía que se sospecha que puede haber sido el que haya dado lugar a que esos innumerables libros desaparezcan. Pero bueno, pasa el tiempo y a raíz de los juicios por la verdad, ya 10 años después, en el juicio donde se investiga justamente la desaparición de Carlos Esteban Alayes, es uno de los juicios de la verdad donde mayor cantidad de testimonios, en términos de citación de médicos, se han producido. Es decir, citan a prácticamente una enorme cantidad de médicos que pertenecían a la Dirección de Sanidad de la Policía Bonaerense. Desde sus titulares, sus directores, hasta médicos que participaban en el trabajo de la Dirección de Sanidad. ¿Qué surge de todo esto? Y esto es algo interesante porque diríamos como una cuestión al público en general, que estos son documentos que son públicos porque están presentes los reportes periodísticos, las crónicas que la propia PDH de La Plata fue realizando sistemáticamente del 98-99 en cada uno de los testimonios, y están en las páginas de la PDH de La Plata, lo pueden recoger, los testimonios que van dando estos médicos, que hay un denominador común. El denominador común es la amnesia. Es decir, es el olvido. Es decir, en La Plata ocurrieron cosas, saben muy bien, una ciudad castigada por la represión y por el terrorismo de Estado, y estos médicos que estaban, digamos, médicos policiales, subordinados jerárquicamente, bueno, raramente digamos, mencionan haber sido testigos de, o haber certificado situaciones de tortura, o haber encontrado lesiones en sus visitas a las comisarías, raramente pidieron autopsias de los certificados que firmaban sistemáticamente de muerte por destrucción de masa encefálica por armas de fuego, o indagar un tanto más cuando encontraban y les llegaban 4 o 5 cadáveres carbonizados y perforados por balas de Itaca. Y bueno, esto todo amparado en una formalidad, digamos, que surgen, cuando uno lee sistemáticamente estos relatos, estas crónicas, ve que hay un denominador común, es decir, el amparo por la formalidad. Entonces yo creo que hay que dividir dos cosas acá. Por un lado, la cuestión penal, es decir, quizá, podemos decir, no son penalmente responsables, pero lo que queda un poco ahí al costado es, éticamente, cómo juegan o cómo han jugado estos médicos en su responsabilidad en torno de médicos. Y está muy recalcado en declaraciones de organismos internacionales la importancia que tienen, particularmente los médicos, hablan del personal sanitario, pero en particular los médicos, sobre la preservación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en este sentido, bueno, uno puede leer estos relatos y encontrar médicos que
que han participado en su trabajo como médicos de policía, pero han ido a la comisaría quinta, un famoso lugar de detención, y no vieron nunca personas torturadas. Les llamaba la atención muchos casos de conjuntivitis o que había sarna y piojos, pero ahí nomás. Esto es una cuestión. Por otro lado, creo que hay otro avance importante en el ámbito de La Plata, que fueron los juicios a raíz de los sucesos en la Unidad 9. Bueno, vamos a detenernos acá y lo vamos a seguir en la segunda parte de este programa. Acá seguimos pensando en los médicos y el terrorismo de Estado. Bueno, Ricardo, nos estabas contando y quedamos interrumpidos acá en lo que pasó en la Unidad 9. Sí, en el caso del juicio por los sucesos de la Unidad 9, hay en particular una investigación judicial que termina luego en una condena a raíz de la muerte de un detenido, el caso Pinto, que dio lugar a una investigación muy importante y la condena de tres médicos en este caso del servicio penitenciario. Lo interesante de esto, y que es muy interesante el fallo, son condenados por omisión de torturas. Bien. No fueron médicos torturadores, sino que los condenan por haber omitido la existencia de torturas. Y fueron condenados, tres médicos que pertenecían al servicio penitenciario, el doctor Corsi, el doctor Jurí, el doctor Favole, están presos. Bien. Esto es un fallo ejemplar, en el sentido del concepto, como fue planteado. Así que creo que ha habido avances en ese sentido. O sea, uno tiene, por un lado, las investigaciones que planteaba Claudio, es decir, la poca cantidad de condenados, que es una cuestión de índole penal. La otra cuestión es la visualización de los aspectos éticos de la forma como se llevó a cabo la práctica médica, sobre todo de aquellos médicos que estaban bajo la modalidad de trabajar en sistemas cerrados o instituciones cerradas, como son las áreas de seguridad, policía, ejército, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión que tiene que ver con otros médicos que habría que hacer una mención, que han trabajado éticamente y han arriesgado su vida, y trabajadores de la salud que han arriesgado su vida comprometiéndose con una práctica médica ética, y que después deberíamos hacer mención a esto, porque hay que rendir homenaje. Y por otro lado, los médicos y trabajadores de la salud que han sido víctimas, ¿no? Es que es un universo, el universo es complejo, porque obviamente estamos en este momento, estamos prestando nuestra atención para poder dar a conocer el médico como instrumento necesario para sostener este terrorismo. Obviamente tenemos todos nuestros compañeros víctimas desaparecidos, muchos trabajadores de la salud en sentido amplio, no solo médicos, y también tenemos un movimiento importante de resistencia a estas cuestiones, pero lo que sí me parece interesante tomar, Claudio, es que esto no es algo que apareció espontáneamente, sino que desde hace muchísimos años y a través de muchos autores, esto también tiene que ver con el control de poblaciones, sobre qué poblaciones son las óptimas, cómo hacer para el control, esta selección de los aptos. En todo eso lo médico es lo que da letra, lo que ilumina, y es también bastante tremendo esto, ¿no? Me interesaría que lo... Sí, en este caso es como vos decís, esto no es un grupo de médicos que es una patrulla perdida que fue a asistir a torturadores o asistir a represores. Es desde el punto de vista sociológico plantear la medicina como control social exclusivamente, como un órgano más del aparato del Estado punitivo, desde ese lugar. Hay muchos antecedentes. Yo te podría plantear lo que sería la apropiación de la descendencia. Esto
ha pasado en la España de Franco, y quien dio la matriz ideológica fue uno de los médicos más importantes que tuvo el franquismo. Pero cuando uno se pone a investigar esto, este médico importante del franquismo ya era una persona con mucho ascendiente moral en no solo los médicos en la década del 20, o sea, 10 años antes del franquismo, sino que también tenía ascendiente moral sobre el ejército, el servicio penitenciario. Esta persona que constituye toda esta matriz ideológica es considerado el padre de la psiquiatría franquista. Y si uno va a las bibliotecas de las facultades de medicina de la Argentina, por ejemplo, las revistas científicas de la época, es una persona que está muy nombrada, o sea, y referencia de todo esto. Ahora bien, esto es un aspecto. También, como decía Ricardo, uno tiene que ver también los otros, los que se opusieron, los que fueron resistencia. Y en esto, sinceramente, a veces uno puede plantear lo que es el Estado, lo que es el marco doctrinario. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler, quienes se oponían a la eutanasia, al matar a otros porque tenían una vida indigna de ser vivida, como decían muchos de ellos, eran los subversivos, los apátridas, los judíos bolcheviques, los negros, los gitanos. O sea, esta misma matriz ideológica que se fue generando es la misma que se recicla con la doctrina de seguridad nacional. Es la misma que se recicla con los documentos de Santa Fe, los que crean las escuelas de las Américas, los que iban los militares, y es así las que nutren a universidades. Cuando uno plantea, realmente es muy preocupante ver cómo es una formación humana del médico, ese saber ético que se le da, porque en realidad no salen de cualquier lugar, o sea, salen de formaciones muy cerradas, donde se trataba de construir toda una otredad negativa. ¿Qué es esto? Vos generás toda una matriz para decir, yo al otro le voy a hacer todo, lo voy a pasar por encima, hasta matarlo pensando que hago un bien. Esa otredad fue ni más ni menos lo que hizo Hitler, lo que han hecho en genocidios anteriores a esto, y que en el siglo, a decir de Zaffaroni, ¿no?, de Raúl Zaffaroni, en el siglo de los derechos humanos fue cuando más se violaron los derechos humanos. Si uno va a ver en muertes, en enfrentamientos bélicos, las sumatorias llegan a 80 o 100 millones de personas. Producto de punición por acciones policiales, llegan a 150 millones de personas. En esto estuvo necesariamente la participación médica. A mí me parece que poder estar hablando de esto, estamos en un canal comunitario, pero creo que no debemos restar la importancia que tiene este momento que estamos compartiendo, porque hay algo que tiene que ver con lo corporativo médico, que es terrible, que a veces aparece como necesario en la práctica profesional y que a la vez, incluso en el juramento que uno hace, ¿no?, cuando uno jura no ir contra el propio colega, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no?, pero bueno, esto cómo nos ha jugado y cómo, bueno, acá no sé si hay hechos concretos, pero digamos, los colegios médicos, porque nosotros estamos hablando acá, estamos digamos, en Buenos Aires, pero en el interior del país esto también ha pasado y hay toda una tradición médica mucho más ligada a lo aristocrático, al feudalismo, difícil de quebrar, ¿no? Y donde se ocultan o se quedan a resguardo, como vos decís, tantos médicos y tantos trabajadores de la salud que han sido partícipes y que están vivos y que saben que esto fue así y que no hablan, ¿no?
A mí me parece, ahora esto se está empezando, esto de lo médico como partícipe necesario del terrorismo, está apareciendo en distintos lugares, en distintos espacios. De hecho, te digo, hablaban recién de la unidad 9. Sí. En la sentencia se dice, ¿no? Sin médicos no hay tortura. Así de fuerte. Claro. Es importante. En esta cátedra que vos tenés, de Derechos Humanos y Salud, esto se trata. Sí. Esto aparece. Sí. Y los alumnos, la gente que está ahí, a ver, ¿cómo viene esto? Primero, es una cátedra libre. Sí. Quien viene, ya viene con una idea de que necesita, tiene una, no es obligatoria, o sea, en el transcurso por año cursan unas 2000 personas en cursos, pero son trabajadores por lo general de salud, hay estudiantes que son 20, un 30%, pero también de varias ramas de la salud que vienen. Bien. Ahora, en realidad, yo creo que la discusión se tendría que plantear desde el punto de vista de las formas de enseñanza que tiene la facultad. Sí. Pero más allá de esto, vos hablabas también sobre la corporación. Sí. Acá no solo es la corporación médica, sino estamos hablando de la corporación militar. Pero además de esto, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los jueces, con los abogados. O sea, hay toda una cuestión de meter la basura debajo de la alfombra. Pero hay colegios médicos, pocos, que han emitido declaraciones. El Colegio Médico de Morón fue uno de ellos, en contra de quienes violaron los derechos humanos. El Colegio Médico de Neuquén también. El Círculo Médico de Quilmes también, cuando fue el caso de Vergés. Ahora, en realidad quisiéramos que expliciten mejor todos los colegios médicos esta situación. O sea, porque es un hecho que pasó, son hechos demostrados. Hay personas que han participado de esos colegios médicos. Por ejemplo, quien podría dar algo, una calificación así, podría ser el Colegio Médico de San Miguel con respecto a los médicos de Campo de Mayo. Sí. Tendrían que expedirse con respecto a esto. También hay una dimensión que ahora está apareciendo y me parece, la estoy pensando en este momento, que es que también dentro de lo médico, todos los médicos que ejercen su profesión en la policía, en los militares, están vistos también como que no son tan médicos como los otros médicos que ejercen su profesión en instituciones privadas o instituciones de hospitales públicos de la universidad. Ya hay un sesgo, pero eso también me parece que de alguna manera está dando vuelta y alivia un poco a los otros médicos que, bueno, justifican que de alguna manera estos médicos que ya estaban en lo militar, que ya estaban en la policía, y bueno, pero acá hay una cuestión de que nosotros sabemos que el recorrido de un médico pasa por distintos lugares. Este mismo médico que trabaja en la policía, que trabaja en el militar, trabaja en otro lado, trabaja en una prepaga, trabaja en una clínica, trabaja en su barrio y en su consultorio. Esto que vos decías, ¿cómo le repercute en lo ético? ¿Cómo este médico sigue atendiendo? Sí, en ese sentido creo que hay, me parece que por parte de los médicos ha habido una baja actitud proactiva. Sí. Es decir, uno podría llegar a entender el miedo. Sí. Un médico que está dentro de una cadena jerárquica en un organismo policial. Podemos discutirlo también eso, pero vamos a aceptar por un momento que el miedo hubiera generado el silencio. Sí. Pero han pasado tantos años y no hay declaraciones espontáneas, salvo algunas que vamos a mencionar. No hay declaraciones espontáneas, es decir, aportes, es decir, yo vi esto. Se sigue manteniendo, aún muchos años después de que el terrorismo de Estado desapareció y estamos en una etapa democrática y en un momento de plena vigencia de los derechos humanos, aún así subsiste el silencio. Sí. Entonces, y esto cuando lo hablamos a veces en planos privados, con los médicos se sigue aceptando de que de eso no se habla. Sí. Entonces, hay que
esto es lo que da pena en el sentido de que el médico podía hacer grandes aportes, Sí. aún a sabiendas de que no son culpables, Sí, sí. pero lo vieron, Sí, sí. fueron testigos de cosas. Sí, sí. Y lo que mencionaba de círculos médicos, el Círculo Médico de Quilmes, como decía Claudio, actuó bastante rápidamente con el caso de uno de los paradigmas de los médicos y terrorismo de Estado, que es Jorge Antonio Vergés, Sí. el médico Jorge Antonio Vergés, tristemente Sí. recordado, que está con prisión domiciliaria en Quilmes, sigue viviendo en Sí, Quilmes. sí, sí. Justamente en Quilmes hay que destacar lo que dos médicos, un obstetra y un neonatólogo, y dos trabajadoras de la salud, dos mujeres, una enfermera y una obstetra, tuvieron una participación muy digna en el tratamiento, en la asistencia médica a una detenida que llega, conducida justamente por Vergés, la lleva al Hospital Iriarte de Quilmes por situación de parto. Ahora voy a mencionar los nombres de estas personas porque hay que reconocerlos. ¿Qué hacen estas personas? Primero, niegan a que la patota encabezada por Vergés entre en la sala de parto. Bien. Se oponen a eso. Le hacen la historia clínica, recogen de los testimonios justamente de Silvia Isabela Valenci, que continúa desaparecida. Recogen el testimonio que fue torturada. Le hacen el parto como se corresponde, sin personal policial adentro de la sala. Bien. Reconocen el nombre que la propia madre le pone a su hija, Rosa. Sí. La partera y la enfermera luego dan aviso a la familia de Silvia Valenci, por lo cual la madre al otro día va a buscar a su hija y la enfermera la acompaña y el director del hospital niega la existencia del hecho y del nacimiento. Los dos médicos, el obstetra y el neonatólogo, no solamente eso, sino que luego se niegan a cambiar los registros que no fueron exigidos por Vergés y por la patota y el propio director del hospital. Obviamente que luego habrán sufrido cosas, uno de ellos una bomba en su casa en el año 87, otro amenazas telefónicas y todo. Y las dos trabajadoras están detenidas, desaparecidas, porque luego que fue identificadas de que ellas pasaron la información a la familia Valenci, las detuvieron y continúan desaparecidas. Y vamos a decir los nombres, porque yo creo que hay que rescatarlo y los colegios de médicos deberían rescatar. Yo me refiero al doctor Justo Blanco, obstetra, y al doctor Adalberto Pérez Casal, neonatólogo, por la actitud digna que han tenido, y a la enfermera Genoveva Fratasi y a la obstetra María Luisa Martínez de González, que están desaparecidas. Esto, un homenaje a la actitud digna y ética de trabajadores de la salud. Así es, vamos a continuar en un momento. Bueno, acá estamos en nuestro último bloque, cerrando este tema y tratando de ver si podemos transmitirles a ustedes cómo está la cuestión ahora entre lo médico y el terrorismo de Estado, cómo impacta esto en la sociedad. Hay algo que a mí me parece interesante pensar. Una vez una compañera me decía, tratando de entender por qué el médico sigue teniendo tanto poder, ¿no? en la sociedad, ¿no? En la representación social, ella me decía, ella es socióloga, que tenía que ver con el bien que custodiaba, que así como los arquitectos custodian las construcciones, los abogados custodian la libertad, los médicos custodian la vida, y que de acuerdo al bien que se custodia es la representación social de aquel que lo hace. Yo me quedé pensando si esto es así o no, porque viste que te adjudican algo que es terrible si yo me siento que yo custodio la vida de alguien. Pero en este caso que estamos hablando de esto, es verdad que hay algunas personas que ejercen la medicina, hombres y mujeres, que se creen dueños de la vida del otro, esto que vos hablabas de la otredad. Y esto traído también a nuestros días, continúan estas cosas
de diferencia entre esta población y esta otra, entre el derecho a la salud, que es universal y que es declamativo, pero que en definitiva, en poblaciones pobres, en barrios pobres incluido la ciudad de Buenos Aires, los hospitales también son pobres. Es decir, la sala de espera del Hospital Piñero no es la sala de espera del Hospital Fernández, de ninguna manera. Esto continúa así, ¿no? ¿Podremos dar la vuelta a esta cuestión? ¿Qué nos falta a los médicos? Ahora, ¿te puedo agregar algo? Sí. Al decir de Maglio, bueno, que los médicos custodien la vida realmente es muy discutible. Muy discutible. Pero al decir de Paco Maglio es, pero seguro que son capaces de quitarte la libertad, porque cuando internas, ese poder es muy fuerte al acceso del cuerpo de una persona. Ahora, si nosotros, uno de los profesores más queridos de nuestra cátedra, que lamentablemente ya no está con nosotros, Pedro de Sarasqueta, un neonatólogo, jefe de neonatología de Garrahan, él siempre nos decía, si ustedes quieren ver quieren observar el marco ideológico de cualquier sistema, vean la gestión. O sea, si uno ve que un paciente tiene que ir el día anterior a las 5 o 6 de la tarde, quedarse toda la noche para que le den un turno y sea atendido a las 11. Sí. Y sea atendido mal por un médico. Que además de eso, ese paciente no tiene turno para la cirugía, no puede acceder, se va y no le dan respuesta a nada. Esto es un plano ideológico que, digamos, es indiscutido según desde donde se vea. Sí. Ahora, si uno tiene, por ejemplo, una lista de espera de 1.300 pacientes que se tienen que operar de cirugía cardíaca y no hace nada para mejorar la oferta que tiene la ciudad, por ejemplo, que son 300 al año. Sí. No hace nada para mejorar la oferta en salud. Eso es también un concepto ideológico y la praxis llevada a ese extremo. Bueno, es parte de lo que se le da a ese ideario, ese imaginario, al concepto de salud, que ni más ni menos es un gasto. Y en esto uno tiene que ver el lugar que se le dio a la salud en los años próximos anteriores. Sí. Yo no tengo más que hablar, remarcar el documento Invertir en Salud del Banco Mundial del año 1993, que es la expresión del consenso de Washington, sí, donde a determinado tipo de población se le deja de lado porque no da ganancia económica. Sí, sí, ahora, también, volviendo al tema de los médicos represores, sí, también hay médicos que se han opuesto a todo esto, sí, y que se siguen oponiendo porque salen de esta lógica que se le quiere dar a la mercancía, a la salud como mercancía, al medicamento como mercancía, sí, y lo interesante de esto es la dinámica dialéctica que se da en estas situaciones, cómo nosotros, este sector que es el impresentable, que somos los feos, sucios y malos, que estamos siempre al margen de todo este tipo de situaciones, pero seguimos en pie. Sí, también es emocionante los relatos de los detenidos, luego desaparecidos, que eran trabajadores de la salud, y cómo se relacionaban con sus otros compañeros y cómo los recuerdan personas que han salido de la ESMA, que han salido del Vesubio, que han salido de los centros, y cómo esta cosa médica, ¿no? Siguiendo atendiendo al compañero, ¿no? Pese a ser esto es una cuestión, pero antes hablábamos un poco de la ley de producción de medicamentos y vacunas. Dale. O sea, cuando nosotros ideamos y pensábamos con Ricardo, hemos tenido mucho vínculo, realmente es uno de los referentes también nuestros, pero en realidad lo que hicimos nosotros fue levantar la bandera de los compañeros, la EMESTA de Ramón Carrillo, sí, la experiencia universitaria de Raúl Laguzzi, o sea, esa experiencia que fue barrida, que le quiso ser barrida por la represión y no pudieron. Sí. O sea, porque seguimos reciclándonos y llevando adelante esto. Sí. Es ni más ni menos que eso. Sí.
Es bueno, es como que se nos van abriendo un montón de caminos donde poder abordar este tema. Me gustaría ver si nos animamos a compartir lo personal. ¿Qué nos pasaba a nosotros en los momentos en que estuvo la dictadura? Yo era estudiante en ese momento, ¿no? Todavía no me había recibido. En el 76 estaba en la cátedra de Burucúa, cuarto año de medicina, y corté un poco mi carrera. Me dediqué en mi casa. Me quedé en mi casa. Me recibí en la democracia, en el 85. A mí me afectó así. Me quedé puertas adentro y tuve mis hijos. Tuve 4 hijos. Luego de muchos años de análisis, llegué a la conclusión de que me quise oponer a la muerte con los nacimientos. No era muy consciente de esto y tampoco sé si fue mucho así, pero en definitiva es lo que salió de mí frente a la respuesta de ¿y por qué te pasó eso? Bueno, me pasó. ¿Ustedes dónde estaban en esos años? Bueno, yo soy un poco más grande que vos. Además se nota también. Yo me recibí en el 73, con lo cual en el golpe militar ya hacía un par de años que estaba como residente en el servicio de cardiología del Hospital San Martín de La Plata. Bien. Y era un acto militante también, obviamente, como todos los ámbitos eran un ámbito de militancia. En ese momento con uno de mi compañero de residencia, fue uno de los primeros, que está desaparecido del año 77. Bueno, trabajábamos en el ámbito gremial de la Comisión Nacional de Residencias. Bien. Eso por un lado. Después había otros diferentes compañeros que tenían, digamos, el hospital era un ámbito de militancia política. Totalmente. Y bueno, hoy, digamos, podemos recordar a todos los que sobrevivieron, pero también rendir homenaje a aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Creo que mi hospital rindió un justo homenaje a uno de ellos, Alberto Bocio, un médico que fue acribillado por las balas de militares y que lleva hoy el último edificación grande e importante de alta complejidad que se hizo en el Hospital San Martín de La Plata. Desde el año 2007 se le puso el nombre de Alberto Bocio, reconociendo justamente a Alberto como un militante político que también cayó víctima de las balas del ejército. Bueno, hace muy pocos días se conmemoró la muerte de Mario Gershanik, otro médico que fue muerto en este caso por una banda de la CNU. Es decir, también hay que ver, digamos, y un poco recomendar, el diario Miradas al Sur está llevando adelante una serie de investigaciones muy interesantes, donde está considerando y investigando, digamos, todo lo que significó la CNU de La Plata y Mar del Plata, y que, bueno, recomiendo que lo lean, porque los viejos como nosotros podemos llegar a aportar con nuestra memoria mayor cantidad de datos para también entender lo que ha sido una tenebrosa organización como fue la CNU. Así que bueno, en eso es lo que hemos vivido. Y después se vivió como se pudo, a veces exilios internos, otros exilios externos, pero bueno, siempre bajo la misma vector, digamos de intereses. Con respecto a hace unos cuantos años, yo fui consejero del Colegio Médico de La Plata. Bien. Mediados de los 80. En ese momento propuse la creación de un registro de todos aquellos médicos que trabajaran en instituciones cerradas, fundamentalmente policía y manicomios. ¿Con qué fin? Para protegerlos, para que los colegios médicos tuvieran la oportunidad de brindarle la posibilidad de que esos médicos tuvieran una oreja donde ampararse en etapa democrática. Sí, sí. Y expuse ese proyecto en el Colegio Médico de La Plata. El único voto que fue positivo fue el mío. Qué inocente, ¿no? Bueno, de todas maneras no hay que bajar los brazos. Yo creo que una importante legislación que habría que plantear sería la de eliminar en la fuerza de seguridad la cadena jerárquica
de la atención de la salud. Y esto es una recomendación de organismos internacionales que en algunos casos se está empezando a hacer, como la provincia de Santa Fe lo hizo con salud mental. Bien. Es muy importante lo de Santa Fe. Es decir, destrabar al médico de la cadena jerárquica. Sí, sí. Es decir, si hay algo, pierde el médico la autonomía cuando tiene un militar arriba o otro médico con una jerarquía superior. Sí, sí, sí. Eso es un elemento importante y creo que sería un desafío normativo, legislativo para desarrollar. Algo parecido se hizo con la unidad penitenciaria, en el tema médico, ¿no? Salud mental. En salud mental en Santa Fe. Sí, y también con la U20 de Capital. La unidad 20 de acá. Sí. Ajá. Que es nacional. ¿Y vos dónde estabas, Claudio, en esa época? Yo ingreso a la facultad en el año 78, o sea, pero a mí la dictadura me agarra a medio camino entre el término de la secundaria y el ingreso a la facultad. Pero tengo datos recuerdos, uno de mis preceptores fue Jorge Gullo, hoy actualmente desaparecido, inclusive una de las anécdotas, yo era chico al año de la masacre de Trelew y no entendía, iba a haber un acto y él me explica y me lleva al acto. Claro. Pero bueno, el 78 ya era más grande y bueno, me toca vivir parte de la dictadura en la universidad. Sí. Esa cuestión cuando venían y nos revisaban todo, nos hacían entrar, irrumpían, paraban las clases. Algo que hoy uno, como docente en la facultad, le dice a los estudiantes y nos miran como si fuéramos dinosaurios. ¿De qué? Esto pasó acá. Sí, sí. En la Facultad de Medicina habíamos creado, hará un par de años, la Comisión de la Memoria. Inclusive hicimos todo un relevamiento porque había lugares donde utilizaban como detención dentro de la facultad. No sabía. Y bueno, son situaciones que esto se replicó en todo el país, no es que fue aislado de la facultad. Imagínense que ellos tenían como sujeto social de cambio a la juventud universitaria, y eran además lugares donde ponían lupa, ¿no? O sea, con todo esto. Pero bueno. Bueno, hemos compartido este espacio, hemos reflexionado, hemos empezado a abrir este tema. Creo que, bueno, en lo personal seguramente nos conmueve por las dos dimensiones, por lo que significa en sí mismo y porque pertenecemos al sector médico. Espero que los televidentes hayan podido entender un poco toda esta problemática compleja de los médicos al servicio de la salud, combatiendo las enfermedades, investigando, previniendo y a la vez esta complicidad necesaria con el terrorismo de Estado. Todo un tema. Hasta la próxima.